Con la lista de oradores tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, nosotros vamos a acompañar la iniciativa que la Cámara está analizando. Votamos a favor de ella en la Comisión de Constitución y Códigos. Lo hicimos con salvedades, como surge del informe que fue elevado al plenario de la Cámara. Y por eso queremos dejar algunas constancias que de alguna forma nos ayuden a explicar y a definir nuestro temperamento y nuestra actitud. Partimos del mismo concepto que creo que se ha generalizado en este debate, en el sentido de que está bien que la sociedad y que los uruguayos celebremos la laicidad y celebremos, por lo tanto, el Día de la Laicidad en términos de reconocer en ese principio una seña de identidad y un aspecto que, sin ninguna duda, explica la sociedad tolerante en la que vivimos, plural, donde todas las sensibilidades, todos los puntos de vista y todos los pensamientos, por lo tanto, son pacíficamente admitidos en la medida, naturalmente, de que respeten las reglas constitucionales y el esquema de valores al cual adherimos o hemos adherido históricamente los uruguayos. La discrepancia que tenemos, señora Presidenta, que yo diría es una discrepancia en términos no ontológicos o de fondo, sino tal vez en cuanto al alcance o a los límites de la definición legislativa que estamos analizando en esta tarde, noche y que seguramente se aprobarán en las próximas horas, es en cuanto a esa circunstancia que mencionaba el señor diputado Goñi, de haber desaprovechado la oportunidad de encontrar una definición más abarcativa, más completa, más contemplativa. Nosotros sugerimos en la comisión, como efectivamente aquí se señaló, la posibilidad de que a la buena iniciativa de los señores legisladores que suscribieron el proyecto que originalmente se presentó, se le agregara precisamente la expresión correspondiente a la libertad religiosa. Es decir, que fuera el Día de la Laicidad y de la Libertad Religiosa. En el entendido, como creo que ha quedado demostrado a lo largo de las diferentes intervenciones que la Cámara ha escuchado en la tarde de hoy, bueno, la libertad religiosa y la laicidad podría decirse en algún sentido que son algo así como el anverso y el reverso de la misma moneda. Porque hay laicidad, hay amplitud en cuanto a la libertad de los ciudadanos y de los habitantes de la República para profesar un credo, para adherir a una idea religiosa o para no profesar ni adherir a ninguna. La libertad religiosa es, por lo tanto, porque así está definida incluso en las normas internacionales, y yo creo que así fue establecida por nuestra propia tradición democrática y republicana, un derecho humano fundamental. Entre nosotros proviene tal vez la primera expresión escrita, o el primer manifiesto, o la primera declaración de la libertad religiosa provenga de las instrucciones del año 13, cuando el general Artigas, en ese documento que sin ninguna duda ha regido las reglas de la convivencia democrática entre los orientales, definió, entre muchas definiciones relevantes y por supuesto perennes e imperecederas, que la libertad religiosa debe y debería regir en toda su extensión imaginable. Y yo creo entonces, señora Presidenta, que esta discusión nos lleva a analizar, en nombre de la laicidad y por lo tanto con gran tolerancia y con respeto por las distintas visiones en cuanto al alcance de estos términos, ¿cuál es el lugar que ocupa lo religioso entre nosotros, en esta convivencia laica, democrática y plural que tenemos? ¿Y qué lugar ocupa también la religión, por supuesto, en el espacio público? Si la religión es, como muchos sostienen, un fenómeno que debe en tal caso ejercerse o asumirse como un fenómeno individual y por lo tanto confinado a la conciencia personal y a la práctica puertas adentro de los templos, o si en tal caso es un fenómeno que, por el contrario, debe ejercerse en el ámbito de lo público y debe manifestarse o exteriorizarse sin que eso implique necesariamente lesionar los derechos de los demás o eventualmente afectar el principio rector de la laicidad. Por lo tanto, promover la libertad religiosa desde el Estado, que no quiere decir que el Estado sostenga alguna religión, como lo establece el artículo 5, en sí mismo implica una violación del principio de la laicidad. Bueno, allí hay una discusión que a mí me parece legítima y que tiene que ver directamente, precisamente, con los límites del concepto de la laicidad o con la interpretación de este principio con el que todos comulgamos, que no necesariamente tiene que ser coincidente según
las distintas visiones que al respecto pueden coexistir y de hecho coexisten. Yo creo que esto nos lleva, señora presidenta, al centro o al aspecto medular de este debate. Aquí no se han mencionado dos conceptos que yo creo que son definitorios en esta discusión, que es el concepto de la neutralidad y el concepto del abstencionismo con relación al fenómeno religioso. Que nuestra Constitución consagra la existencia de un Estado neutral, todos coincidimos en ello. Lo dice, no con estas palabras, pero con palabras equivalentes, el artículo 5 de la Constitución, cuando, después de consagrar la libertad de cultos, diciendo que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, declara que el Estado no sostiene religión alguna. Eso quiere decir que el Estado no tiene religión, no profesa religión, no adhiere a ninguna de ellas. Ahora, que no adhiera y que por lo tanto sea un Estado laico y un Estado neutral desde el punto de vista religioso, ¿implica prescindir del fenómeno religioso? ¿Implica abstenerse de él? ¿Implica en tal caso no advertir la importancia de la religión como fenómeno humano y a partir de allí, por lo tanto, estimular el fenómeno religioso, facilitarlo, promoverlo, no en términos de imponérselo a nadie, porque eso violaría la laicidad, pero sí en términos de facilitarle a los ciudadanos y a los habitantes de la República la posibilidad de que, por lo tanto, escojan una idea religiosa y después, por lo tanto, puedan consagrarla y puedan consagrar su vida a ella o eventualmente profesar un credo con la más absoluta libertad y con, naturalmente, la mayor garantía desde el punto de vista del respeto por las ideas que cada quien asume y ejerce y comparte y profesa. Bueno, yo creo que no, yo creo que son cosas bien diferentes, señora presidenta. Y creo sinceramente que las respuestas el Estado empieza a darlas, o el sistema jurídico o la Constitución de la República empieza a darlas en el propio artículo 5. Porque el artículo 5, que fue producto de una transacción, como todos sabemos, en la Constituyente que fue electa el 30 de julio de 1916 y que actuó a lo largo del año 17 y que terminó plebiscitando esa reforma constitucional que aquí se decía el 25 de noviembre de ese año, que fue una verdadera revolución constitucional. Hoy hablábamos en la coordinación, entre otras cosas, que este año se cumplen 100 años de esa ratificación popular de una Constitución, repito, revolucionaria, que fue promulgada en el 18 y que entró en vigencia en el 19, y que debería el Parlamento, y así habrá de hacerlo, de acuerdo a lo que conversamos con el propio presidente Maía, de realizar un acto celebratorio de ese hito constitucional de la Constitución del 17, bueno, ese artículo 5, como otros aspectos u otros contenidos de este texto constitucional, porque recordemos además que no había mayoría para ninguno de los partidos en esa Asamblea Constituyente y todo debió ser fruto, por lo tanto, de la transacción, del acuerdo y de la negociación, y miren qué buen resultado obtuvimos. Dicho sea de paso, qué importante es que no haya mayorías para ninguna de las corrientes políticas y que todo sea necesario negociarlo y transarlo. Bueno, pero este artículo 5 también fue objeto de esa misma circunstancia y se alcanzó esta fórmula, que yo creo que es una fórmula magnífica, que resolvió estupendamente el tema de la separación de la Iglesia y el Estado y que por algo ha convivido entre nosotros durante el último siglo, porque eso es lo que de hecho ha ocurrido. Y este artículo 5, después de consagrar la libertad de cultos, después de establecer la neutralidad del Estado desde el punto de vista de la condición de Estado laico, introduce dos elementos que a mi juicio, puede entenderse lo contrario, son indicativos de que el Estado uruguayo es neutral, pero no es abstencionista desde el punto de vista del fenómeno religioso. El primero, la forma en que resuelve la propiedad de los templos con relación a la Iglesia Católica, que lo resuelve de esta forma que aquí se dice, en cuanto a reconocerle a la Iglesia Católica la propiedad de esos bienes, tema que fue motivo de discusión y de discusión intensa y acalorada en el ámbito de la Constituyente. Son muy recordados los discursos y las definiciones que al respecto el constituyente Frugoni realizó oponiéndose a esta solución, entendiendo que esto violaba la laicidad, entendiendo que esto implicaba entreverar, digámoslo así, mal y pronto, los aspectos públicos en el fenómeno religioso, pero sin embargo allí se introdujo. Y creo que más importante que esa disposición desde el punto de vista de las definiciones conceptuales es la que viene después, señora presidenta, en cuanto se consagra la exención de todo tipo de tributos a los distintos credos y a las distintas expresiones religiosas, definición que es absolutamente intemporal, que está actualmente vigente, que no fue para resolver una coyuntura, sino que estableció sin duda un principio
que rige entre nosotros y hasta nuestros días. Y yo creo que esa es una magnífica expresión. Enseguida se la doy, señor diputado, con mucho gusto. Yo creo que eso es una magnífica expresión, señora presidenta, y demostración y prueba de que efectivamente la voluntad del constituyente, la voluntad del Estado uruguayo, la voluntad de la sociedad fue que el Estado efectivamente fuera neutral desde el punto de vista de no sostener ninguna religión, pero no se abstuvo desde ese entonces, desde el mismo momento en que resolvía la situación y establecía una solución de carácter constitutivo de la religión en cuanto a fomentarla, en cuanto a estimularla, porque vaya así la exención tributaria, en definitiva lo que representa es eso, un estímulo a determinada práctica. En este caso estamos, por lo tanto, frente a una disposición que creo es suficientemente elocuente al partir del sentido literal de las palabras y que no debiera, desde nuestro punto de vista, admitir dos interpretaciones diferentes. Me pide una interrupción el señor diputado Pasquet, se la concedo con mucho gusto.